buenos días, mi nombre es Sergio Segovia Speitia, soy alumno de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, de la carrera de Ingeniería en Producción Animal, y mi tema presente el día de hoy es cisticercosis porcina, que tenemos que tener conocimiento dentro de nuestra producción. Como una leve introducción, pues la cisticercosis porcina constituye un problema de salud pública. Asimismo, tener conocimiento que varias zonas del mundo, o países en este caso, se dedican al consumo y a la producción de carne de cerdo, que tanto en la crianza de porcinos es una actividad de gran importancia económica, ya que es muy rentable para muchos productores a corto y a largo plazo. ¿Por qué es de gran importancia? Porque evidentemente, si nuestra producción empieza a tener una infección, trae consigo mismo pérdidas económicas para el productor. ¿Y por qué pasa esto? A las malas condiciones que ellos no toman, que son como lo que es salubridad y educación sanitaria, y en este caso socioeconómicas, que le viene afectando hacia el productor. Si bien tenemos antecedentes que sabemos que el punto de contagio fue en Europa. Anteriormente ya se había reportado casos en la parte de África, como fue en Egipto, que pues ahí prácticamente no comían lo que era carne, por decirlo así. No comían carne. Pero en sí se reportaron ahí, fue donde empezaron a ver que esta tenia se manifestaba en los cerdos. Se describió prácticamente por medio de un autor, Edward Tinson, que la cabeza del cestodo, a partir de parásitos obtenidos, en este caso él decía que era por medio de animales silvestres y perros. Es un error prácticamente, porque su ciclo biológico se basa bajo dos hospederos muy importantes, un definitivo y un intermediario. Si bien podemos presentar este ciclo biológico, por decirlo así, o este medio de contagio con la tríada epidemiológica, desde la gente, ambiente y los huéspedes. Y más adelante vamos a decir quiénes son los huéspedes, cómo se llama la gente, o en este caso, quién es el agente causal de este problema de cisticercosis porcina, el ambiente en el cual se desarrolla o cómo se fue propagando. El agente causal es una Taenia solium. Prácticamente en los cerdos se manifiesta como metacéstodo, y en los humanos ya prácticamente se manifiesta como una larva o gusano. Unas características que podemos ver que es en la taenia es que es un gusano plano. Esta prácticamente se manifiesta en lo que es el tracto intestinal, y lo cual empieza a una edad madura, empieza a reproducirse o a propagarse por medio de huevecillos. Si bien aquí podemos observar en los datos, genera más o menos 50,000 cada uno de estas taenias, o este gusano, o larva, también conocido. Al menos para convertirse en un cisticerco tiene que pasar cierto periodo para que en el huésped intermediario, en este caso, se empiece a manifestar.
¿Cuál es el ciclo biológico o en este caso también el medio de transmisión? El ciclo biológico es heteroxeno. ¿Por qué heteroxeno? Porque se basa bajo dos huéspedes, un intermediario y un definitivo. El medio de transmisión son por heces fecales. Como bien vemos en la imagen, los seres humanos somos el primer huésped definitivo. Ahí nos muestra, somos nosotros el definitivo, donde se empieza a desarrollar este parásito, que empieza a producir, en este caso, el mítodos adultos. Producen proglotides para luego se vuelven gravidas y pueden liberar los huevos. En este caso, los huevos son liberados a través del tracto intestinal y esta se convierte en las heces fecales y prácticamente pasan a lo que es el drenaje público o al alcantarillado público y va para las aguas negras. Entonces, estos huevecillos, o en este caso proglites, pasan a través de una vía oral a la hora de ser ingeridos por el cerdo, ya sea en estanques o que el alcantarillado, o también un medio de transmisiones a la hora de llevar nuestro ganado a las orillas de las aguas negras. Ahí es un medio de contagio en la cual donde pues prácticamente puede contagiarse nuestro ganado o en este caso el puerco. Si bien ya lo había mencionado, y si no, vuelvo a mencionarlo, el huésped natural definitivo viene siendo ser humano. Y el principal, pues prácticamente que a nosotros sí nos viene preocupando es el cerdo, a la hora de tener nuestra producción animal. ¿Por qué es muy importante tener estos datos en consideración? Porque para tener una buena producción y no haya pérdidas económicas dentro de nosotros como productores, tenemos que tener la educación, incluso ahí se retoman pláticas para evitar este tipo de contagios o infecciones por este parásito. ¿Dónde podemos localizar? Bueno, esta parte o estos metacestos se localizan en lo que es parte del músculo esquelético, incluso en tejido cardíaco. Sí, se reportan más a la hora de hacer necropsias, se ven los cisticercos en el corazón, a la hora entre los músculos, por decir del puerco, se pueden observar ahí los cisticercos. En muchas ocasiones, la mayoría de datos están más enfocados que en los órganos, se manifiestan más en el hígado y en el encéfalo del cerdo. Pero aquí, pues en México, la mayoría se ha manifestado en lo que es en la lengua, en el corazón, en la carne y en la parte de la paleta de la boca. Paladar, perdón. Bueno, aquí podemos ver unas imágenes de cómo podemos observar los cisticercos. Si bien podemos verlo como caracterizado una pequeña bolita con agua, pero en sí, así a simple vista, nosotros como ya sea el médico veterinario o el productor lo va a manifestar que son ámpulas. No, 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 no. Hay que tener en cuenta a la hora de hacer necropsia o a la hora de ver qué es hacerse unos estudios de laboratorio. Dentro de ello, pues en sí el puerco no manifiesta signos clínicos. En sí, prácticamente el sistema de complemento de ellos no lo detecta. Empieza a haber una depresión de linfocitos y empieza prácticamente a vivir este parásito dentro del organismo del cerdo normal, sin afectar al porcino, o sea, prácticamente
sí vive, se localizan en estas partes, como ya lo había mencionado, se empiezan a localizar o en este caso a manifestar, pero sin afectar la vida del cerdo. En un caso de demasiada que esté infestado el cerdo, pues empieza a haber una presencia de debilidad y depresión dentro del cerdo, que no quiera comer, que esté muy cansado, que no se levante. Esos son los signos clínicos en un caso extremo que tenga una severa infección. Bueno, pues el medio ambiente, como bien ya lo había dicho en los antecedentes, tenemos que es en Egipto, el punto de contagio fue en Europa, donde más se presentó este parásito fue en las partes de México y donde nos vino a afectar a nosotros a la hora de nuestras producciones de crianza de cerdos. Aquí tenemos unas tablas de registro que prácticamente fueron elaboradas por la autora de este artículo. Si bien aquí podemos ver la frecuencia de la cisticercosis porcina, que fue en 1929, 1954 y de 1980 a 1981, donde se hizo estudios en Aguascalientes, Coahuila, Durango, en las partes de México, en unas partes que fueron de en el centro de México y en la parte norte de México. Una fueron por la inspección federal, en este caso pues nuestra inspección federal viene siendo Jasagarpa o Sermanar. En otra frecuencia porcina, aquí tenemos otra tabla que fue en el Estado de México. Podemos ver que los mercados y granjas presentaron mayores casos de cisticercos. Y esto pues, sí tiene mucha importancia, porque los rastros, o sea, pasar una inspección sin darse cuenta es muy preocupante para el ser humano, ya que nosotros afecta demasiadamente el, este problema del cisticerco empieza se alojan en la parte del cerebro, los cisticercos. En otros, en el tracto intestinal, se convierte en la solitaria, también conocido de nosotros mismos. Ahí está el cuadro de cuántos se decomisaron y cuántos fueron sacrificados. Bueno, todo esto que vimos yo lo puedo manifestar bajo una cadena epidemiológica para ser más entendible. El agente causal pues es Taenia solium, que en este caso es el cisticerco. El reservorio viene siendo el humano. La puerta de salida, pues las heces fecales. El modo de transmisión, vía oral. Y la puerta de entrada, pues infestaciones de huevecillos por heces fecales, que en este caso es a la hora de ingerir agua, que es prácticamente adquirida de aguas negras. El huésped, que en este caso puede ser el intermediario o el definitivo, pues si bien lo dijimos, solamente son dos, es el puerco y el ser humano. Pues dentro del tratamiento, pues en nuestros puercos podemos dar esto, que es la praziquantel, que es un medicamento o un antiparasitario de resistencia, a aplicarlo pues, dentro de nuestra crianza si es que tenemos presencia de cisticercos. Aquí está la dosificación, 50 miligramos por cada kilo peso por día. Que esto va a ser 5 días consecutivos, o bien dependiendo del caso extremo, si tiene mucha infestación de cisticercos, son 10 miligramos por cada kilogramo por 10 días consecutivos. Aquí tenemos el Albendazol, que es la segunda opción. Igual su dosificación de 5, eso ya lo valorará el productor, el médico veterinario. Las medidas de prevención solamente en higiene, las infraestructuras que sean sanitarias, la bioseguridad,
Ya conocimos el ciclo de biológico, de cómo se puede manifestar. ¿Por qué dice aquí teniosis? Bueno, aquí les explico cuál es la diferencia entre una teniosis y una cisticercosis. Bueno, la cisticercosis es prácticamente para el huésped intermediario, que en este caso es el porcino. La teniosis es para el ser humano, que es el huésped definitivo. No hay reservorios silvestres. Aquí lo estamos diciendo que no hay contagios silvestres, a lo cual los antecedentes anteriores que fueron en Egipto dijeron que los animales silvestres son portadores. No es cierto, no son reservorios. No hay más definitivos. Pueden ser intermediarios, sí, pero reservorios no. Bueno, pues indudablemente aquí en México se toma muchas medidas de prevención. Si bien aquí lo dice, seguimos en la vanguardia del, del complejo de teniosis y cercosis. Las medidas de prevención y control pues, son estrategias que se han tomado a nivel nacional para evitar este tipo de contagios por este causante que es el parásito de cisticerco. Tener el mejoramiento de infraestructura, sí, sanitaria básico, eso es básico, tener la sanidad dentro de nuestra producción y dentro de nosotros mismos. Tener vigilancia a la hora de tener, ¿por qué vigilancia epidemiológica? Porque a nosotros a la hora de adquirir, no sé, si nosotros tenemos 10 puercos en nuestro corral y vamos a traer un puerco, ya sea de la granja, del mercado, del tianguis, hay que tener en cuenta que el puerco puede tener varios problemas, parasitosis o en este caso tener otro tipo de parásito que pueda afectar a nuestro rebaño o nuestro ganado que tenemos sanos conscientemente. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esto se puede dar tanto en zonas urbanas como rurales. Si bien más que decir, pues muchas gracias por la atención y pues yo no les agradezco cada uno de estos artículos que me prestaron esta información para hacer esta presentación y en la cual pues espero les sirva de gran importancia. Muchísimas gracias, mi nombre es Sergio Segovia Speitia y esto fue un tema de parasitología presentado